Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda sesión. El tema que vamos a abordar el día de hoy es los sistemas normativos. Iniciamos nuestra clase y les comparto la presentación. Los temas que abordaremos en esta sesión son los siguientes. Hablaremos de los sistemas jurídicos o las familias jurídicas para entender cómo se agrupan los diferentes sistemas jurídicos y además de las normas jurídicas vamos a destacar que existen otro tipo de normas como son las normas religiosas y su importancia del tema. El segundo tema es ya analizar de manera particular los sistemas normativos, cuáles son estas normas, las normas morales, las normas religiosas, las normas del trato social y las normas jurídicas. El tercer punto es analizar las características de las normas, cada una de las normas, de las características que conlleva. Y finalmente vamos a concluir con analizando las normas jurídicas. Dicho lo anterior, pues vamos a iniciar nuestro tema. Recordarán que cuando dimos la definición de derecho como un sistema de normas jurídicas que tiene por objeto regular la conducta o el comportamiento externo del ser humano en la sociedad, lo dimos en la clase pasada, y aquí destacamos la parte que son normas jurídicas. Las normas jurídicas no son las únicas normas, existen, repito, otro tipo de normas, como son las normas religiosas, las normas morales y las normas del trato social, que son las que analizaremos en nuestra sesión del día de hoy. Entonces, el primer tema se refiere a los sistemas jurídicos o a las familias jurídicas. ¿A qué se refiere el tema? Pues recordemos que los países o estados, cada país o cada estado, cuenta con un orden jurídico, es decir, un sistema de derecho que es diferente, aunque tiene características unos asimilables a otros y diferentes de otros estados y otros sistemas jurídicos. Por este mecanismo, por esta situación, estas normas jurídicas que se establecen para solucionar los conflictos jurídicos se van a agrupar en grandes familias o sistemas jurídicos. ¿Sí? ¿Cuáles son estas grandes familias o sistemas jurídicos en que se agrupan los diferentes sistemas del mundo? Pues básicamente serían cinco. El primero, el sistema romano-germánico, que es el que seguimos nosotros. Número dos, la common law, o el sistema inglés. Tres, el sistema socialista o el sistema ruso. Cuatro, el sistema musulmán, que es muy importante también por el número de personas. Y el sistema hindú o el asiático. Vamos a comentar brevemente algunos puntos de cada uno de ellos. El primero de ellos es el sistema romano-germánico. Ustedes lo están viendo ahora en sus clases de Derecho Romano, y esta figura pues obviamente influye mucho en toda la cultura occidental y se apoya en el Corpus Juris Civilis. Recuerden que es la principal fuente del derecho romano, y en las aportaciones que hace la cultura germana, es decir, la cultura alemana. Recuerden que después de la caída del Imperio Romano, pues vienen los germanos, que son los alemanes, y obviamente estructuran, retoman y aportan muchas figuras al sistema jurídico. ¿Ah? Es un sistema, es un derecho legislado, está integrado por normas jurídicas, principalmente por normas jurídicas, que son el objeto del estudio de nuestra materia, del derecho, y también vamos a analizarlas en esta sesión. La segunda familia es la familia del common law. Es el derecho desarrollado por Inglaterra, obviamente todas sus colonias, y tienen leyes y normas, también tiene leyes y normas jurídicas, pero también una figura importante es que se sustenta en la aplicación de los precedentes o resoluciones de los casos que se emiten en las cortes. Recordemos muchas figuras que hemos visto, ¿verdad? En el sistema nos señalaron en el caso Smith contra Lawrence, se estableció lo siguiente, y en base a lo que se estableció en ese precedente, señor juez, pido que se aplique en el caso concreto. Es el sistema que maneja de precedentes en la solución de conflictos, pero también tienen un sistema legislado y también tienen normas jurídicas. Del sistema socialista o el sistema ruso se inicia con la teoría marxista, que fracasó por su inoperancia. ¿Sí? Eso pues lo recordamos en la historia. Todavía algunas personas en la actualidad piensan que puede resurgir un sistema socialista o un sistema comunista, cuando la historia nos ha mostrado que ese sistema no funciona, ese sistema es totalmente inoperante, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó cuando termina o colapsa la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a través de la perestroika? Pues su sistema marxista se transforma, toma a unos de esos principios y toma
muchas figuras del sistema inglés, del sistema, perdón, occidental, del sistema romano-germánico, y lo incorpora. Entonces sería un sistema mixto que está influido obviamente por la cultura occidental. Luego tenemos el derecho musulmán. El derecho musulmán es muy importante porque existe una relación entre las normas jurídicas y las normas religiosas. Recuerden que es una religión muy importante y ahí, pues obviamente, el Corán y la Sunna, que son textos religiosos, influyen en el comportamiento de las personas. Entonces hay una relación entre la norma jurídica y las normas religiosas. Por eso es importante su estudio. La otra familia, que es el sistema hindú o el asiático, existe una variedad cultural, ¿va? Y también se ve reflejado en sus sistemas jurídicos. Y también vamos a ver que es muy amplio y muy complejo. Tienen influencias del common law a través de Inglaterra. Recuerden que Inglaterra colonizó muchos espacios en la India, de Asia también, ¿no? Y del Medio Oriente. El sistema romano-germánico a través de Francia, y también la cultura musulmana es una cultura que está vigente en muchos países, ¿va? El siguiente punto es hablar de los sistemas normativos. ¿Qué debemos entender nosotros por un sistema normativo? Un sistema normativo se define, esta definición la pueden encontrar ustedes entre las tesis de la Suprema Corte de Justicia, nuestro sistema jurídico, y dice que es un conjunto de reglas, valores, principios coherentes entre sí y que interactúan y regulan un supuesto determinado. O sea, un conjunto de reglas, valores coherentes que van a interactuar y van a regular un supuesto determinado. Un supuesto determinado puede ser el matrimonio, ¿sí? Pensando en el matrimonio, que es el supuesto. Entonces, tenemos un supuesto, repito, una figura jurídica, una institución llamada matrimonio. Entonces, vamos a ver que existen diferentes reglas de conducta que regulan esta figura llamada matrimonio. Pueden ser reglas civiles o no reglas religiosas. Y son totalmente diferentes o complementarias. Todo depende, ¿no? Nos puede decir qué requisitos y cuáles son los efectos del matrimonio para el sistema, y las normas civiles y para las normas religiosas. Y son totalmente diferentes, ¿verdad? La edad, los efectos, qué nos permite, derechos y obligaciones. Entonces se van a regular, ¿no? Estas reglas. Y también hay otras normas del trato social que nos dice cómo vamos a acudir vestidos a ese evento. ¿Es necesario que regale algo? ¿O cuándo lo regalo? ¿Cómo lo regalo? ¿A la novia, el novio, el papá o quien lo maneja? Este tipo de disposición, repito, son los sistemas normativos. Cuando nosotros definimos qué es un sistema normativo, utiliza la palabra reglas, ¿va? Entonces, ¿cómo definimos nosotros a las reglas? Es la parte medular para entender un sistema normativo. Pues una regla es todo precepto o modo establecido para la ejecución de algo, ¿sí? Es un mecanismo para realizar cierto fin, ¿va? Si nosotros señalamos y nos proponemos el sanar, si yo deseo sanar, pues debo seguir las instrucciones del médico. Es una regla fundamental. Si estoy enfermo, voy al médico, pues para que me cure, para que tenga la salud, pues tengo que seguir las disposiciones o las reglas que me pone el médico. ¿Ah? Entonces, así vamos a encontrar nosotros estas reglas, ¿verdad? Cuando las reglas, es decir, cuando ese mecanismo para realizar cierto fin o todo precepto establecido para ejecutar algo, cuando estas reglas se las aplicamos al comportamiento humano, al ser humano, ¿sí? Estos se van a traducir en normas, ¿sí? Entonces ya, el tema que tenemos que pasar a desarrollar es que es una norma, ¿sí? Pues retomamos la idea de que es una regla, entonces podemos decir una norma es un conjunto de reglas aplicables al comportamiento humano, al comportamiento del ser humano, ¿sí? La vida en sociedad, pues conlleva reglas para diferentes conductas, ¿va? ¿Cuáles son estos tipos de normas? Los tipos de normas que vamos a manejar nosotros o los sistemas normativos, en primer lugar vamos a analizar a la moral, a la religión, a las normas del trato social y a las normas jurídicas. Estos serían, repito, los sistemas normativos. Vamos a definir brevemente cada una de ellos. ¿Cómo definimos nosotros a la moral? Pues la moral sería una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Es decir, son principios éticos y valores que orientan la conducta humana hacia el perfeccionamiento individual y colectivo, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Recordarán nuestras clases en preparatoria de ética, lo que es bueno y lo que es malo. Y eso para edificar al ser humano, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de la moral, tiene la característica de cada uno de nosotros vamos a estructurar o asimilar una escala de valores, una escala de preceptos o ideas que consideramos buenas o malas de acuerdo a nuestras creencias. Ajá. Lo que consideramos, repito, correcto e incorrecto, nosotros lo vamos a estructurar. Del entorno familiar, del entorno social, nosotros tomamos aquello que consideramos pertinente de nuestros amigos, de los seres que nos influyen en nosotros, o lo que le reconocemos cierto liderazgo y lo asumimos. Bueno o malo, pero así lo hacemos. ¿Sí? En cambio, la religión es un conjunto de creencias, dogmas, ¿sí? O actuaciones referentes a una divinidad, de sentimientos de veneración hacia ella y de prácticas, rituales y principalmente la oración y el sacrificio para darle culto, ¿sí? O nosotros, cuando hablamos nosotros de una religión, va a ser una relación de un practicante, nosotros como practicante y un ser supremo que está fuera del mundo material, lo que sería Dios o esta divinidad que nosotros consideramos dependiendo de nuestra religión, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros, para la religión católica, ¿verdad? Hay una serie de puntos que se llaman los sacramentos católicos, los sacramentos de la ley de Dios. Estos sacramentos nos sirven para acercarnos a Dios. Y recordarán que es pues, el bautismo, la confirmación, la comunión, el matrimonio. Esta es una regla religiosa. Si yo realizo esto, nos dice que yo me voy a acercar a Dios como una forma religiosa. Pero si estudiamos o las personas que profesan otra religión tendrán otras creencias y otros dogmas. La religión musulmana, que digamos que es muy importante, la religión judía, la religión budista, el taoísmo, las diferentes corrientes que hablan de los maestros ascendidos, etcétera. Todas ellas, pues, son religiones y tienen reglas de conducta también. ¿Sí? Otro punto importante, otro sistema normativo, son las reglas del trato social, son convencionalismos sociales, reglas que orientan el comportamiento humano con relación a los miembros de una sociedad. Son hábitos y costumbres que nos imponen una forma de actuar en un grupo social, no de manera individual. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando llegamos a una reunión? Llegamos a un lugar y ¿qué tenemos que hacer? Saludar cuando llegamos a ese lugar o contestar el llamado. ¿Qué pasa si yo no saludo o no contesto el saludo? Va a haber una consecuencia o puede que no exista ninguna consecuencia. Ajá. ¿Qué pasa si alguien extiende la mano para saludarnos y nosotros no la estrechamos? ¿Está bien o está mal? ¿Lo hacemos? ¿Cómo saludamos a nuestros amigos? ¿Nos saludamos bien en los círculos de amigos cercanos, a un familiar? ¿Un beso en la mejilla? ¿O nada más el saludo? ¿Estrecho la mano o a otro ritual o otro ademán? Sí, también la vestimenta que utilizamos. Es lo mismo para salir a una reunión, para ir a la escuela o para ir con mis amigos o para jugar. ¿Sí? Todos estos serían normas del trato social y son importantes, repito, en un contexto de social, obviamente. Y por último, analizamos las normas jurídicas. ¿Qué significa el término jurídico? El término jurídico es un adjetivo y que establece que se refiere o que atañe al derecho o que se ajusta a él, es decir, que algo se ajusta al derecho. Hablamos eso de lo jurídico, la palabra jurídico, ¿sí? De esta forma, el término jurídico es el marco legal de un Estado, es decir, los actos de una persona valorables por el derecho. O sea, lo que el derecho valora, esto es jurídico o no es jurídico. ¿Sí? O el sistema que conforma el conjunto de leyes y normas por el que se rige los ciudadanos en un país o nación. Por ejemplo, ¿va? Nosotros en nuestro sistema, ¿a qué hora, a los cuántos años se adquiere la mayoría de edad? A los 18. Entonces sería lo jurídico, sería, ¿va? Nosotros, estos actos, al cumplir los 18 años, llegamos a la mayoría. En otros sistemas jurídicos, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años. Entonces, lo jurídico sería esto, ¿no? Lo que se refiere, lo que atañe a los actos de una persona que son valoradas por el derecho. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a analizar estas características de las normas en general, ¿eh? ¿Cuáles son estas características? Pues una norma la podemos analizar desde dos puntos de vista, el aspecto positivo y el aspecto negativo. Por ejemplo, la heteronomía, su aspecto opuesto es la autonomía. La bilateralidad, su aspecto opuesto es la unilateralidad. La heteronomía se refiere a quién crea la norma jurídica. Heterónomas son cuando son impuestas por una persona ajena. Y la autónoma cuando nosotros las creamos. Bilaterales cuando se conceden derechos y obligaciones de manera simultánea y unilaterales cuando solamente concede un derecho y la otra parte le concede una obligación. Cuando hablamos de exterioridad o interioridad,
se refiere a la convicción que tenemos sobre el contenido de la norma. Es exterior cuando no nos interesa la convicción, simplemente realizo lo que establece la norma y no interesa el aspecto interno o la convicción. Y cuando hablamos de normas internas o la interioridad, es fundamental que yo crea en lo que establece la norma para la validez de la conducta. Lo vamos a analizar, ¿no? Y el último punto es la coercibilidad o incoercibilidad. ¿A qué se refiere? A la posibilidad de que exista una sanción y al recurrir a la fuerza pública para que se cumpla con esa determinación. Una norma es coercible cuando recurrimos a la fuerza pública, es incoercible cuando no existe la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para recurrir al cumplimiento de su contenido. ¿Sí? Bueno, vamos a profundizar en estas figuras. Entonces dijimos, número 1, en atención al sujeto que crea la norma jurídica, dijimos que estas son heterónomas o autónomas. Una norma es heterónoma cuando las normas son creadas por un sujeto distinto del destinatario de la norma. ¿Sí? Las normas religiosas son creadas por un ente diferente del destinatario. Nosotros como humanos, un ser divino que la religión que nosotros profesamos nos dieron esas normas religiosas. Las normas jurídicas son creadas por una instancia diferente. Nosotros como ciudadanos, ¿va? Aplicamos o debemos acatar, obedecer las normas que crea, ¿sí? El poder legislativo. Entonces son normas heterónomas. A diferencia de las normas autónomas, como su nombre lo indica, las normas autónomas son aquellas que son integradas, impuestas o asumidas por el sujeto de manera voluntaria. Es decir, nosotros estructuramos o creamos, por decirlo así, nuestras propias normas, las aceptamos como válidas y rechazamos otras. ¿Okay? Número 2. Por los derechos y obligaciones que conceden, dijimos que las normas pueden ser bilaterales o unilaterales. Son bilaterales cuando en forma simultánea crean derechos y conceden obligaciones. Esta es la característica fundamental de las normas jurídicas. Crea un derecho y una obligación. Si tengo un derecho, también tengo una obligación. Si te pago un producto, ¿va? Tengo la obligación de pagarte y el derecho a reclamarte que me lo entregues. ¿Sí? A diferencia de las normas unilaterales. ¿Cuándo las normas son unilaterales? Cuando imponen un deber o una obligación sin conceder un derecho. ¿Sí? O sea, el derecho es para una de las partes y las obligaciones sean para otras. Y es unilateral, tengo un deber, pero no tengo el derecho. ¿Sí? Por la convicción, al cumplir con lo dispuesto por la norma, estas pueden ser exteriores o internas. Una norma, hablamos de exterioridad, o es una norma exterior, cuando solo es suficiente que la conducta se adecue a lo del sujeto, a lo que establece la norma, sin importar la convicción o la creencia que tenga el sujeto, que serían las características de las normas jurídicas, ¿va? O sea, al derecho no le interesa lo que yo sienta o lo que yo piense. Tengo que cumplir lo que establece la norma porque socialmente es lo adecuado, ¿sí? Pagar impuestos. La ley dice que debo de pagar impuestos y la gran mayoría estamos en desacuerdo en pagar los impuestos, pero lo tenemos que hacer. Y odiamos pagar impuestos. Y decimos, ¿por qué el Estado se está quedando con mi dinero? ¿No? Entonces, aunque no querramos, lo tenemos que hacer. A diferencia de las normas internas o la interioridad. ¿En qué consiste? Que para la validez del cumplimiento de la norma es indispensable la convicción del sujeto y no solo realizar la conducta. Y un ejemplo característico pues son las normas religiosas, ¿verdad? O sea, para que una norma religiosa sea válida y sea eficaz, yo tengo que asumirla y tengo que ser congruente y aceptarla como válida, igual que las normas morales. ¿Va? ¿Qué pasa si yo tengo una norma moral que me está señalando que es la lealtad? ¿Qué pasa con la lealtad si yo rompo esa lealtad con mis amigos? O con el grupo social para el que establecí esa lealtad para mi pareja, para mi familia, para mi grupo social, para mi amigo. Pero me repito, si soy traiciono esa lealtad, me voy a sentir mal. ¿Va? Entonces tengo que ser congruente y no traicionar esa lealtad para sentirme bien. Entonces, esa sería la importancia cuando hablamos de la interioridad, ¿no? Que nosotros debemos estar convencidos, ¿va? De lo que estamos haciendo. La convicción es fundamental. Y la característica es por la fuerza para cumplir con la norma. Las normas jurídicas pueden ser coercibles o incoercibles. Una norma es coercible cuando la norma prevé una sanción ante el incumplimiento de lo dispuesto por esa norma y su ejecución a través de la fuerza pública. O sea, es coercible cuando existe la fuerza pública y esa fuerza pública le va a aplicar la sanción consecuencia del incumplimiento de la norma. ¿Va? Y sería el aspecto opuesto. Una norma sería incoercible
cuando la norma no contempla una sanción y por ende, o sea, no hay sanción y por ende no existe la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para que se cumpla lo dispuesto por esa norma. ¿Sí? Que serían normas imperfectas que vamos a analizar con posterior. Bien, el siguiente elemento es la sanción. ¿Cómo definimos a la sanción? Pues una sanción se define como un daño o un mal que sobreviene por el incumplimiento de una norma. Esta es una definición muy clara, ¿verdad? O sea, un daño o un mal que sobreviene por el cumplimiento de una norma. ¿Cuál es el mal? Pues que me quiten mi dinero, que me quiten mi patrimonio, que me priven de la libertad, que me llamen la atención, ¿sí? Otra definición es la privación permitida de un bien o expectativa realizada por un órgano en perjuicio de un sujeto por el uso de la fuerza física. Es decir, que también, ¿no? Nos privan de algo, de un bien, la libertad, nuestro patrimonio, o una expectativa, un trabajo, ¿sí? Ya no puedo trabajar, ¿sí? Me están inhabilitando para una actividad como servidor público. Si por un órgano autorizado que me perjudica, claro, si me quitas mi patrimonio, si me quitas mi libertad, si me dices que ya no puedo trabajar en algo que me interesa, ¿sí? Por el uso de la fuerza pública, ¿va? Pues si no lo quiero cumplir a través de la fuerza pública, me haces cumplir con lo dispuesto con esa sanción como un castigo. Y repito, para hablar nosotros de la sanción, la figura fundamental es la coacción. ¿Qué es la coacción? Pues es la ejecución forzosa cuando no se cumple en forma voluntaria con lo dispuesto por la norma. Y corrijan esta omisión en el cuadro. Decimos, la coacción es la ejecución forzosa cuando no se cumple en forma voluntaria con lo dispuesto por la norma. Bien. Bien, ya terminado este punto, ya señalamos los diferentes tipos de norma, que la norma moral, la norma religiosa, las normas del trato social y las normas jurídicas. ¿Va? Estas normas, estos sistemas normativos van a tener ciertas características presentes o ausentes, es decir, al aspecto positivo, como puede ser la heteronomía, la bilateralidad, la exterioridad, la coercibilidad, o el aspecto negativo, la autonomía, la unilateralidad, la interioridad, la incoercibilidad, van a estar presentes o ausentes dependiendo de cada sistema normativo, como lo vamos a ver a continuación. Bien. Entonces, recordemos, ¿cuáles son las características de las normas? Pues son autónomas o heterónomas, dependiendo del sujeto que las cree y el destinatario. Pueden ser bilaterales o unilaterales, dependiendo de los derechos y obligaciones que se otorgan. Exteriores e internas, si interviene o es fundamental la convicción sobre el contenido de la norma. Coercibles o incoercibles, dependiendo si existe la posibilidad de recurrir a la fuerza pública y si existe una sanción, y la sanción como la privación de algo valioso para nosotros. ¿Ya? Entonces vamos a analizar cada uno de los sistemas normativos en atención a estas características. ¿Ah? Vamos a analizar el primer sistema normativo y vamos a analizar a la moral. Recuerden que la moral tiene que ver con aquello de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Va? Entonces, la moral van a ser normas autónomas. ¿Qué implica que son normas autónomas? Que nosotros las vamos a estructurar, no nos son impuestas. A lo mejor ahí nos dicen algo, pero nosotros no lo aceptamos. Y a lo mejor en nuestro entorno lo que nos dicen no lo aceptamos y hay otra conducta que nos parece valiosa y la aceptamos. Nosotros nos vamos de manera autónoma, de manera unilateral, vamos a asumirlas y las vamos a estructurar como nuestras. No nos son impuestas. ¿Sí? Por los derechos y obligaciones que otorga son unilaterales. ¿Qué implica? Que los derechos solamente son para una de las partes, en este caso serían obligaciones. La moral, yo tengo la obligación de comportarme de acuerdo a mis valores. ¿Sí? En cuanto a si son externas o internas, pues son internas, ¿va? Porque pues es un valor que yo asumí y ese valor, pues tengo que tener la convicción para cumplir con ello. Y si no lo hago, voy a sentir un remordimiento o una sanción, que sería ese remordimiento, el sentirme mal, porque no cumplí con aquello que yo considero valioso. En cuanto a la posibilidad de recurrir a la fuerza pública, es decir, si son coercibles o incoercibles, pues las normas morales son incoercibles. Si ante el incumplimiento de una norma moral no puedo ir ante la policía y decir, oiga, pues que se cumpla forzosamente, eso no se puede. ¿Y cuál sería la sanción? Pues los remordimientos, ¿verdad? Si tengo un remordimiento y es una sanción, pues me siento mal. Me están privando de mi tranquilidad. ¿Recuerden lo que es una sanción? ¿Sí? Bueno, esa sería la moral. Vamos por el segundo y la religión. Recuerden que es la religión, pues ese acercamiento a ese ser divino, esa relación que existe entre la persona y ese ser, ¿verdad? ¿Qué pasa con la forma en que se crean las normas? Pues son heterónomas porque son creadas por una instancia diferente del destinatario.
¿sí? Las normas se crean, en los sistemas religiosos pues ya están las normas, y cuando nos educan o decidimos convertirnos en esa religión, tomamos esas reglas, ¿sí? Son bilaterales. ¿Por qué son bilaterales? Porque también nos conceden derechos, ¿va? Si yo tengo una forma de actuar, pues seguramente voy a recibir un beneficio, ya lo sabemos. Si yo me comporto de tal manera, voy a tener ese beneficio. ¿Cuál sería? El sentirme bien, la trascender, un plano espiritual, voy a ascender, ¿sí? Lo hacemos por esa idea, ¿no? De trascender, de ser mejores personas, cuando creemos que existe algo después de la muerte. Si no creemos, pues obviamente no sería aplicable. Son internas porque para que valgan tengo que tener la convicción en lo que se establece. No es válido que yo dé una limosna y luego, ay, voy a dar esta limosna y ya me daré un pedacito de celio. No, eso no funciona así. ¿Sí? Y son incoercibles porque tampoco puedo recurrir a la fuerza pública para que se cumpla con lo dispuesto por la norma, ¿va? Oye, pues aquellos no rezan, aquellas personas no realizan este rito religioso. No, eso no puede ser, ¿no? En los países como el nuestro existe una separación entre iglesia y Estado, cosa que es importante y no se da en los países musulmanes. Recuerden, este es en nuestro sistema jurídico. En nuestro sistema jurídico. Si estuviéramos en el sistema musulmán, pues obviamente la coercibilidad estaría relacionada con las normas religiosas. ¿Ah? Entonces están mezcladas las religiones jurídicas, las normas jurídicas y las normas religiosas. ¿Bien? ¿Y cuál sería la sanción? Pues la penitencia, ¿verdad? Que tienes que hacer esto. Sí, pídele perdón, reza esto, ¿verdad? Si me comporto bien, llego a las cosas, pues voy a trascender y voy a ir al cielo y se va a salvar mi alma. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues si estoy medio mal, pues voy a ir al purgatorio y paso un tiempo determinado. Y el infierno es cuando ya se perdió mi alma. Entonces, si hay una consecuencia, hay una sanción. ¿Ah? El tercer sistema normativo serían las normas del trato social o los convencionismos sociales. Estos son heterónomos. ¿Por qué son heterónomos? Porque son impuestos por otro, ¿no? ¿Se acuerdan el manual de Carreño? Sí, las normas éticas para conducirme en una reunión. ¿Sí? ¿Cómo debo de comer? ¿Cómo debo vestir? ¿Cómo debo comer? Los alimentos son diferentes cubiertos, son reglas del trato social, como hemos señalado, ¿no? Si saludo o no saludo. Uh-huh. Repito, son heterónomas, ¿va? Porque son impuestas por una persona. Son bilaterales, claro, porque son bilaterales, porque una persona, ¿va? Repito, es lo que la característica de la norma. Como si yo saludo, tengo el derecho de decirle a la persona que, oye, ¿por qué no me saludas? A lo mejor la otra persona no le hace caso, ¿va? Pero no les hace porque hablamos que no son, que es otra característica, ¿no? ¿Cuál sería? Si son externas o internas. Y las normas son externas, ¿sí? Porque son externas. Pues no pasa nada, ¿sí? A mí no me interesa. No me le concedo ningún valor. Entonces, si no le concedo ningún valor, no me afecta, ¿va? Entonces, tengo que hacer lo que me señalan, ¿no? Vean los niños. Saluda a tu abuelito, saluda a tal persona. Y el niño, pues, no quiere saludarlo y ahí está, no le gusta acercarse, ¿va? A una persona que nos desagrada. Pero tengo que hacer lo que está señalando y por dentro, pues, quisiera ni saludarla, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál es la característica? ¿Puedo recurrir a la fuerza pública? No, son incoercibles, no puedo recurrir a la fuerza pública para cumplir lo que establecen. Oye, te extendí la mano y me la dejaste así, si no me respondiste al saludo. Voy a ir por la policía porque no me saludaste, porque no me extendiste la mano, tampoco, ¿verdad? ¿Y cuál sería la sanción? Pues el rechazo social. Y diríamos, bueno, pues a mí vale el rechazo social, pues entonces para mí no es una sanción porque no es valioso. Sí, pero la persona puede ser que sí sea valioso, ¿verdad? Entonces recuerden que es una sanción la privación de algo que es valioso. ¿Ok? Vamos por el siguiente, y son las normas jurídicas. ¿Cuál es la primera característica? ¿Son heterónomas o autónomas? Pues estas son heterónomas. Son creadas por una instancia diferente, ¿sí? Por el Congreso de la Unión, ¿sí? Diferente del destinatario. Nosotros como ciudadanos no creamos las normas, sino el Congreso de la Unión, los diputados, los senadores crean las normas para nosotros. Son bilaterales. ¿Por qué son bilaterales? Porque la gran mayoría conceden derechos y obligaciones, con algunas excepciones que vamos a analizar más adelante. Son externas porque no interesa la convicción. ¿Cómo que no interesa la convicción? No, simplemente yo tengo que hacer lo que dispone la norma y si lo hago, no interesa, repito, si lo hago por convicción o no. ¿Mm? Y son coercibles, es decir, puedo recurrir a la fuerza pública. Entonces, una característica fundamental de todos los sistemas normativos, pues sería la coercibilidad. La coercibilidad es exclusiva de las normas jurídicas, ¿va? Ni las normas morales, ni las normas del trato social, ni las normas religiosas son coercibles, no puedo recurrir a la fuerza pública, ¿sí? ¿Cuáles son las sanciones? Pues que nos priven de algo valioso, como sería la libertad, que es el valor más importante, sí, la cárcel, ¿ah? Imagínense la sanción es esa, que nos priven de nuestros bienes, de nuestro patrimonio, una multa, un embargo, una confiscación, ¿sí? Que nos priven de un derecho, ¿sí? Ya no puedo trabajar,
¿Ah? No puedo votar, no puedo desempeñar un cargo público. Sí, son sanciones. Bien. Y por último, analizamos el último tema, que sean las conclusiones respecto de las normas jurídicas. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué características tienen las normas jurídicas. La primera, dijimos que las normas jurídicas son heterónomas. ¿Qué implica que sean heterónomas? Que sean creadas por el Congreso de la Unión o las legislaturas locales y se destinan a los gobernados. Quien crea las normas jurídicas es diferente del destinatario nosotros como ciudadanos. La principal fuente del derecho, que es el otro tema, van a ser el proceso legislativo y serían el Congreso de la Unión o las legislaturas locales, ¿verdad? Y son bilaterales. ¿Por qué son bilaterales? Porque simultáneamente conceden derechos y obligaciones. Esta sería la regla, pero a lo largo de la carrera van a haber ciertas figuras que se cuestionan, ¿no? Porque son pocos los actos unilaterales, es decir, donde solamente los derechos son por una parte y las obligaciones para la otra. Entre estos sería el testamento. El testamento, pues el único, pues una persona dispone de sus bienes para después de la muerte. Entonces serán los derechos para una de las partes, ¿no? Solamente tiene derechos, no tiene ninguna obligación. ¿Sí? Hay otras figuras que van a analizar y que se cuestionan, ¿no? Por ejemplo, los poderes que dicen como un acto unilateral y los endosos, pero para ver de su eficacia, pues se requiere el consentimiento de la contraparte, pero así los manejamos, es decir, los aceptamos como actos unilaterales, que solamente conceden los derechos para una de las partes y las obligaciones para la otra. ¿Sí? Y ya repito, lo van a analizar ustedes en cursos posteriores. La siguiente característica de las normas jurídicas es que son externas. ¿Qué implica que sean externas? Pues que al derecho no le importa la intención o la convicción del sujeto. Lo trascendente es que se actúe de acuerdo o de conformidad con lo dispuesto por la ley. Si mi conducta se adecua a lo que establece la ley, no me importa si lo acepto o no lo acepto para el derecho. Simplemente haz lo que se señala en la norma. Pago impuestos, pues con todo el dolor de mi corazón, sí, te pago, ¿no? Y hasta te digo maldiciones. No importa. Con que tú me pagues eso es más que suficiente. Ajá. Bueno, pensando en también, este ejemplo que tienen abajo, ¿qué pasa cuando un sujeto en un centro comercial se pone una chamarra con la intención de robarla? Sí, la pongo la chamarra, que se haga el tonto y va, me hago el descuidado y me paso con la chamarra. Ya le quité el código de seguridad y ya voy del centro comercial, ¿va? Entonces voy caminando y antes de salir me percato que dos agentes de seguridad están presentes en la puerta y digo, ya me descubrieron y están hablando. Entonces, como ya me descubrieron, estoy ahí, antes de retirarme me quito la chamarra y lo dejo allí en el mostrador. Tengo toda la intención de robármela, pero antes de salir la dejé. ¿Ah? Entonces me quito la chamarra y la dejo en el mostrador y cruzo la puerta a un lado de los agentes de seguridad. No cometí ningún delito, aunque tenía toda la intención de robarme esa mercancía, de hacer un acto ilícito. Eso es lo importante para el derecho de una norma externa, que tengo que hacer lo que dispone la norma, aunque no esté de acuerdo con ella. ¿Va? Hay un principio muy importante de derecho que dice no todo lo lícito es honesto. ¿Va? O sea, puede hacer cosas que están de acuerdo con la ley y que son deshonestas. Lo vamos a comentar en temas posteriores. Luego hablamos de la coercibilidad, una característica de las normas jurídicas. ¿Qué implica la coercibilidad? Dijimos que la mayoría de las normas jurídicas prevén una sanción para el caso de su incumplimiento, ¿sí? ¿Qué dijimos que es la sanción? Pues la privación de algo valioso, ¿sí? Ante la negativa de cumplir con la sanción, se puede recurrir a la fuerza pública para lograrlo, ¿sí? ¿Cuál es la sanción? ¿Sí? Que entregues el bien. Hablamos, por ejemplo, de un caso de un incumplimiento de un contrato que tiene en la pantalla. ¿Sí? Incumple un contrato y me demandan. Se sigue el juicio y se pierde. Y la sentencia condena a pagar los daños que se hubieran causado. Incumples el contrato, ¿va? Como incumples el contrato, sigues un procedimiento y hay una sanción, una norma jurídica, ahí está la sanción, ¿va? Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo con esa sanción? Pues si no cumplo con esa sanción, me van a embargar y me van a arrematar los bienes. Y si no quiero entregar los bienes, va a abrir la fuerza pública y me los va a quitar. Esa sería la coercibilidad, la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para que se cumpla con una sanción. ¿Sí? Bueno, ya para concluir nuestra sesión, vamos a hablar de este tema que es interesante, hablar de las normas jurídicas que se pueden clasificar en normas jurídicas perfectas o imperfectas, porque ese es un tema interesante. ¿Va? ¿Cómo definimos a una norma jurídica perfecta? Una norma jurídica perfecta es aquella cuya sanción consiste en declarar la inexistencia o la nulidad de los actos que vulneran lo dispuesto por esa norma.
Sí, o sea, si yo hago algo en contra de una norma jurídica, se va a sancionar con la nulidad. Y así se define la nulidad. La nulidad se define como un castigo o como una sanción por no respetar la ley. Es un tema que veremos después del segundo parcial, donde hablamos de la eficacia de los actos jurídicos, la nulidad y la inexistencia de los actos jurídicos, que es un castigo. Entonces, es una norma perfecta cuando me ponen la nulidad de esa determinación. Para otras normas jurídicas, pues va a haber la privación de la libertad, ¿no? Como sería en el derecho penal, pues la cárcel. Esas son las normas perfectas, ¿eh? Recuerden, hay una sanción, consecuencia de. Y las normas imperfectas, no obstante que se violenta una disposición legal, no hay sanciones jurídicas, fíjese lo interesante. Y en nuestro sistema jurídico hay bastantes, ¿eh? Una, la más significativa, es la obligación de los ciudadanos de votar, artículo 36 de la Constitución, párrafo tercero. ¿Qué dice? Los ciudadanos tienen la obligación de votar. ¿Qué pasa si yo no voto? Ahí está la norma jurídica. Y si no voto, estoy violando lo que establece la ley, pero no hay ninguna sanción. Entonces, esta sería una norma jurídica imperfecta, porque no obstante que estoy violentando la ley, no me pone una sanción. Sí, hubo otras disposiciones antes, existía, por ejemplo, los matrimonios ilícitos pero válidos, que ya se reformó. ¿Qué implicaba esto? Que con anterioridad las mujeres tenían que respetar el plazo de viudez cuando se divorciaban o quedaban viudas. ¿Por qué? Porque venía un problema con la presunción de paternidad. Entonces, si un hijo nacía después de divorcio o de la muerte, en el lapso de 300 días se presume que tiene por padre al que fue su esposo. Entonces, para no tener ese problema de un conflicto de paternidad, pues se estableció esa disposición, pero ya fue superada por los avances de la tecnología, ¿verdad? Ya se puede investigar por una prueba genética, pero bueno, eso ya no está vigente. Pero fue una disposición así donde no había sanción, eran los matrimonios ilícitos, pero válidos. Si contraía matrimonio no pasaba nada, pero eso simplemente como algo cultural. Pero en el derecho internacional existen diferentes supuestos en los cuales ninguna sanción, ¿va? Cuando se habla de tratado internacional, pues no hay sanciones, no hay una superautoridad. El derecho público también, ¿va? En el derecho procesal, sí, pues la ley señala un término. ¿Y qué pasa si se pasa con ese término? Si no se respeta. Ahí vamos a ver que no existen disposiciones, algunas no existe una pena o una sanción. En otras sí, que son muy drásticas. Pero por eso hablamos que son normas imperfectas, porque en diferentes supuestos la ley no señala ninguna sanción. Bien, bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión. Les recordamos que hagan las tareas, los ejercicios y los suban a la plataforma. Y pues un gusto y nos vemos la próxima sesión.